Muy bien, queridos hermanos y hermanas, vamos a continuar en nuestro comentario sobre el capítulo 8 de la Carta a los Romanos. Estamos aquí en este importante pasaje de la carta del apóstol Pablo a la Iglesia de Roma. Y quiero leeros de nuevo el pasaje que la semana pasada empezábamos a comentar. Y es el pasaje de Romanos 8 y versículos desde el 28, pues vamos a leer hasta el 30, de Romanos capítulo 8 y versículos del 8 al 30. Dice así: pero vosotros, así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios, pero vosotros, Romanos 8, no el versículo 8, sino el 28, perdonad. Romanos 8 y versículo 28, el 30, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que antes escogió, también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también declaró justos, y a los que declaró justos, a estos también glorificó. Bien, estamos ahí pues en Romanos 8, 28 al 30. Y nuestro tema, claro está, tanto de estos versículos como de los que siguen, es el tema de la predestinación, que es una de las grandes doctrinas bíblicas y una de las grandes verdades que se pusieron de nuevo en la superficie y salieron a la luz durante la Reforma. Pero no olvidemos que esta doctrina, que para muchos parece ser una cosa muy espantosa, en realidad es una de las grandes doctrinas de las Escrituras, porque ella confirma nuestra seguridad eterna, y confirma que la obra de salvación es exclusivamente de Dios, que nosotros no aportamos, nosotros no añadimos nada a la obra de la redención. Somos redimidos por la obra de nuestro Señor Jesucristo, y esto beneficia a aquellos que desde antes de la fundación del mundo Dios tuvo a bien elegir y designar para el disfrute de esa salvación. Esta cuestión siempre ha sido difícil, incluso dentro de la misma Biblia nos damos cuenta de que hubieron algunos que en la época de la Iglesia primitiva, de algunos que rechazaban esa doctrina, y ciertamente en esta misma carta a los romanos, hacia el final, pues ya veremos cómo el apóstol Pablo tiene que argumentar y tiene que deshacer los argumentos de los enemigos de la doctrina de la predestinación. Por ejemplo, cuando aquí habla de la diferencia entre Esaú y Jacob, ¿verdad? Esas dos cuestiones, esa cuestión ya es un importante paso para darnos cuenta de que, primero, de que esa doctrina y esa verdad está operando desde siempre, pero además de que también ha tenido enemigos siempre. Y el último día estuve hablando un poco sobre
la doctrina que se contrapone o que intenta sofocar la verdad que tiene esa doctrina de la predestinación. Me refiero al arminianismo, cuya historia pues es ya antigua, de aquel profesor ya en el siglo XVII que esparce esa doctrina, el profesor Arminius, según la cual en la redención el ser humano, cada uno de nosotros, también tiene que aportar algo, también tiene que decidir algo, y que esa decisión y esa aportación son decisivas, porque si no, la obra redentora no cumpliría su función. Esto es muy grave, por supuesto, porque la Biblia nos está diciendo todo lo contrario, y acabamos de leer en la carta a los Efesios unos versículos fantásticos que ponen, yo diría, completamente en claro y zanjan la cuestión de quién tiene el honor y la gloria de la obra redentora. Y fijaos que en esa carta a los Efesios pues tenemos esas palabras, como digo, que desde el principio, cuando dice en el versículo 4 que dice que según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesús el Mesías, según la complacencia de su voluntad. Fijaos aquí ese texto, la complacencia de su voluntad. Aquí no interviene más voluntad que la voluntad de Dios. No se trata de que nosotros tengamos que hacer un acto de decisión, que nosotros tengamos que dar un paso para aceptar a Jesucristo. No se trata de eso, porque aquí y más adelante también es evidente que es el Señor quien realmente hace las cosas según la complacencia de su voluntad. Esto viene también repetido, en cierta manera, en este mismo capítulo. Dice, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su complacencia que se propuso en sí mismo. De manera que el propósito es un propósito que nace en Dios, que se origina en Dios mismo, y eso no solamente para la obra de salvación, sino absolutamente para todo. Por ejemplo, la creación del universo. Dice la Escritura, los primeros versículos del Génesis, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ese acto de crear, ese acto creativo, que es el origen de todo, y en él se contienen todos los decretos, todas las decisiones, todos los propósitos de Dios, son eternos, y aún desde antes de la fundación del mundo, porque al fin y al cabo el origen del universo y el origen de este mundo tiene un punto determinado. Vamos a llamarlo pues el punto cero, en que comienza a existir el universo, que luego se va desarrollando según unos planes de Dios, donde luego aparecen seres inteligentes y otros no, y así Dios va desarrollando su plan. Pero naturalmente antes de la fundación de ese mundo ya Dios existe, y Dios no ha sido creado y no tiene origen y no tiene fin. Es de eternidad a eternidad.
Por lo tanto, aquí en estos textos que menciono de la carta a los Efesios, como ese versículo del capítulo 2 y versículo 3, que es tener en cuenta que la carta a los Efesios es una de las cartas, tal vez la que más menciona e insiste en la doctrina de la predestinación y por tanto en la doctrina de la soberanía de Dios. Efesios 2:3 dice: entre ellos también vivimos todos nosotros en otro tiempo. Está hablando de aquellos que andan sin Dios, sin esperanza, sin ningún cuidado de la ley de Dios, etc. Dice: nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, por gracia habéis sido salvados, y juntamente con Jesús el Mesías nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos para mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Jesús el Mesías. Bien, esto es naturalmente una realidad maravillosa en donde vemos que se han cumplido las cosas de acuerdo a un plan de Dios, al poder de Dios, a la voluntad y decisión de Dios, y que nosotros hemos sido beneficiados y con este nombre nosotros como elegidos de Dios o escogidos de Dios. Desde luego hay una cosa que aclarar enseguida, que el término elegidos y término escogidos de Dios no significa que esas personas son mejores que otras personas. La elección no tiene nada que ver con la calidad de la vida, del carácter, de las obras que tenga una persona. La elección de Dios, y por tanto el designio anterior de la predestinación, no tiene relación, repito, no tiene relación con la calidad de la vida espiritual o material de una persona. Dios ejerce su soberanía independientemente del carácter de una persona, de sus obras, de sus méritos, porque Dios no tiene eso en cuenta a la hora del designio de nuestra salvación. Claro, esto puede ser que para muchos escuece bastante, molesta, ¿no? Porque en la voluntad humana hay siempre esa especie de empuje para sobresalir, para hablar de sí mismo, para reconocerse con muchos méritos. Y esto, que es propio del ser humano, en la obra de la redención no entra. Dios no valora el currículum de cada uno. Dios no valora las buenas obras de cada uno para designar que sobre esa persona va a recaer la bendición de su salvación. Y esto es fundamental. Nada, por lo tanto hay un movimiento de rebeldía contra eso. Y son muchas las personas, ya lo mencionábamos el domingo pasado, que combaten la idea de la predestinación porque dicen, ¿y qué pasa con nuestra voluntad?
un poco diríamos la idea de que la voluntad es libre. Yo os recomiendo que leáis en la Confesión de Fe de Westminster el capítulo 9, que habla sobre la cuestión esta del libre albedrío o la voluntad, la liberación de la voluntad. Eso hubo un debate muy profundo y largo en el siglo XVI y XVII, y todavía hoy día, naturalmente, la mayoría de las iglesias cristianas hoy pues están enseñando y predicando que la voluntad del ser humano es libre de elegir una cosa u otra, y confunden lo que la confesión de fe llama la libertad natural, que es una cuestión que Dios nos ha dado, como nos ha dado otras facultades, que hay una libertad natural. Cuando dice Dios ha dotado a la voluntad del hombre de aquella libertad natural que no es forzada ni determinada hacia el bien o hacia el mal por ninguna necesidad absoluta de la naturaleza. Y luego continúa: el hombre en su estado de inocencia tenía libertad y poder para querer y hacer lo que es bueno y agradable a Dios, pero era mutable y podía caer de dicho estado. De manera que Dios nos dotó de una libertad natural que no estaba forzada ni determinada hacia el bien o hacia el mal. En ese sentido, el ser humano nació, fue creado con una situación privilegiada, porque tenía libertad realmente, pero tenía libertad que podía ir hacia un lado o hacia otro lado, hacia el bien o hacia el mal. Mientras el ser humano estuvo en aquello que llama el estado de inocencia, el estado de inocencia es el estado previo al pecado original, pues mientras estaba en ese estado tenía libertad y poder para querer y hacer lo que es bueno y agradable a Dios. Ahí está la cuestión. Pero era mutable, o sea que podía cambiar. Era una libertad que podía ejercer el bien, pero también podía caer en el mal. Este es la situación de nuestra creación. Y entonces la historia bíblica nos cuenta que efectivamente viene la caída, la gran caída del ser humano, cuando se rebela contra Dios, en toda esa historia en donde vemos la ambición de llegar a ser igual que Dios y el desoír totalmente las promesas y bendiciones que ya Dios les había hecho a Adán y a Eva, a la primera pareja. Y por eso dice a continuación la confesión de fe: el hombre, dice, por su caída al estado de pecado, ha perdido absolutamente toda capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompaña a la salvación. Y por consiguiente, como hombre natural que está enteramente opuesto a ese bien y muerto en el pecado, no puede, por su propia fuerza, convertirse a sí mismo o prepararse para la conversión. Fijaos, la consecuencia de la caída. Y yo creo que hay mucha gente en las iglesias que cuando hablan de la libertad, de la libertad de la voluntad humana, no recuerdan lo que la Biblia dice del origen del ser humano, de la caída, de las consecuencias de la caída. No se dan cuenta de que el desastre de la historia de la humanidad
el desastre real, aunque muchos dirán, bueno, pero también habían cosas buenas de lo que ha pasado en la historia humana. Claro, es que es Dios quien hace que el desastre no llegue al punto final, porque no habría humanidad, no existiría. Y no tenemos más que ver lo que pasa en las últimas guerras, cuando millones y millones de personas son totalmente masacradas, y cuanto el mal y la corrupción en general campa por sus libertades como quiere. De manera que ahí tenemos la cuestión de base y de arranque. Cuando hablamos con algún hermano de una iglesia arminiana, que son la mayoría, tenemos que recordar que si no empezamos por el principio, no va a entender nada. Y como hay gente que no lee apenas la Biblia o no escucha predicaciones donde se hable de estas cosas, pues están en la ignorancia y simplemente han tomado una actitud humanista acerca de la libertad humana. Por eso Martín Lutero, los reformadores, Juan Calvino, etcétera, muchos, y hasta el día de hoy, pues defienden, como la Biblia nos enseña, que el ser humano está dentro de una situación de esclavitud. Por eso Martín Lutero escribió aquel famoso libro sobre la esclavitud de la voluntad, contestando a Erasmo cuando éste escribió su libro de la libertad de la voluntad. No hay libertad en el sentido final de la palabra y en las cosas que, como nos dice la confesión de fe, tienen que ver con lo espiritual. El hombre, por su caída al estado de pecado, ha perdido absolutamente toda capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompañe a la salvación. Ahí es el veredicto que se nos está dando en este pasaje. Y realmente hemos de tener eso muy en cuenta. ¿Por qué? Porque entonces vamos a valorar la doctrina de la predestinación de una manera muy diferente. Esa doctrina no tiene que darnos miedo, porque quien lleva los hilos de nuestra vida, quien conduce a cada uno de nosotros por el camino, es Dios mismo. Por tanto, no tenemos por qué asustarnos. Hay una obra de teatro antigua, siglo XVII, de un español famoso literato, que era Tirso de Molina. Tirso de Molina, que era también, él era un monje, un ermitaño, mejor dicho. Era un ermitaño que vivía feliz y contento en medio de la naturaleza, en unos montes, allí rodeado de un paisaje precioso, y bueno, se sentía feliz y tenía pues unas esperanzas espirituales maravillosas. Esta obra de teatro se llama Condenado por desconfiado. El condenado por desconfiado. Y en ella lo que vemos es la evolución de este hombre, cómo de sentirse feliz y contento y agradecido a Dios en su pequeña ermita, solo, a lo largo del tiempo
su mente va cavilando, empezando a pensar, y poco a poco empieza a dudar de su salvación. Se mira a sí mismo, la introspección, utiliza su lógica y empieza a preguntarse cómo se puede saber, cómo puede saber uno si realmente es salvado o no. Y así va gradualmente bajando por esa pendiente, y bueno, con toda una aventura que allí aparece Satanás en forma de ángel, lo engaña, vincula su salvación a la de otra persona, diciéndole: si este se salva, tú también, y si él se condena, tú también. Y todo eso crea en su mente una gran confusión, una locura prácticamente, de manera que aquel que había empezado con su convicción de que él era un hijo de Dios y que se gozaba de la obra de Dios que había a su alrededor, termina miserablemente, de forma en la que no puede estar seguro de esa salvación. La duda, la desconfianza, el mirarse uno a sí mismo y pensar: yo con mis obras, ¿cómo puedo? Porque hay dos diferentes bandos. Están los que están seguros de que con sus obras se salvarán, y están los otros que dicen: no, es imposible, no me podré salvar por mis obras, pero tampoco confían en Dios. Por tanto, ahí viene el problema y el dilema de esa cuestión sobre la predestinación. La predestinación, que podríamos llamar también la elección, podríamos llamar también la gracia soberana, porque todos son los elementos que entran en la predestinación. Es la gracia soberana de Dios. Soberana quiere decir que es totalmente independiente. Dios no se deja en modo alguno, no se deja presionar por nadie, ni por nada, por las obras, por los méritos, por el carácter, por nada. Eso no cuenta a la hora de determinar esa salvación. Es un acto de la gracia soberana de Dios. O sea, es un favor que Dios hace sin recibir nada a cambio, sin exigir nada a cambio, sino que nos lo da de entrada, y luego vendrán las exigencias, claro que sí, pero que después a aquellos que Él ha llamado y ha redimido, a aquellos que están en su redil, Dios les demanda una serie de cosas que están básicamente en su ley, incluso en esa ley resumida en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, que será cómo debe amar a su prójimo como a sí mismo, y amar a Dios por encima de todas las cosas. Así que en Romanos y en Efesios particularmente, porque fijaos que Efesios es una carta que abunda mucho en esta doctrina de la predestinación, fijaos cuando dice según la complacencia de su voluntad, según la complacencia de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos concedió gratuitamente en el amado, en quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de pecados, conforme a las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Porque aquí entra también no solamente lo que es la gracia y el amor de Dios, sino es una obra conjunta
en la que todos sus atributos están en juego. Esta sabiduría e inteligencia que dice Efesios 1:8 y que nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. De manera que no hay más voluntad libre y soberana que la voluntad de Dios. Y Dios, como nos lo define también en las Escrituras y en la confesión de fe, Dios es un ser lleno de gloria y en sus atributos vemos todo lo necesario. No hay sino un solo Dios vivo y verdadero e infinito en su ser y perfección, espíritu puro, invisible, sin cuerpo, partes o pasiones, inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, sapientísimo, santísimo, libre, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, que es inmutable y justísima, y para su propia gloria es amoroso, benigno y misericordioso, paciente, abundante en bondad y verdad, perdonador de la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de todos los que le buscan con diligencia, y sobre todo muy justo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Ahí tenemos una larga exposición del ser y de los atributos de Dios. Naturalmente, en las palabras de un artículo de una confesión no cabe todo, y aún podríamos, en las mismas escrituras, pues encontrar cosas maravillosas sobre el carácter de Dios. A mí, uno de los libros que más me atrae en este sentido es el libro de Job, porque en el libro de Job se manifiesta la soberanía de Dios. Se manifiesta la soberanía de Dios de una manera palmaria. Y el contraste con aquellos amigos de Job que van a zaherirle y acusarle, y en vez de darle consolación, pues aún agravan más su tristeza, donde vemos que al final interviene Dios en esa situación. Y Dios reprende a aquellos amigos que habían ido a consolar, se podría decir, entre comillas, a consolar a Job. Dios los reprende. Y una de las cosas que hace el Señor al reprenderlos es preguntarles, como para decirles, pero vosotros, ¿qué sabéis de esto? ¿Dónde estabais vosotros cuando yo hice los cielos y la tierra? ¿Dónde estabais? Y empieza a interrogarles y hacerles ver la pequeñez y la insignificancia del ser humano cuando se compara con la grandiosidad e inmensidad de Dios. Y eso es importante, porque a veces hay una tendencia a hablar de Dios como si lo hubiéramos, tenido de compañero del colegio. Y no es así. Hay una distancia. Aunque Dios en su misericordia se nos ha acercado, se hizo humano en la persona de Jesucristo y habitó entre nosotros y nos permitió ver algo de su gloria. Pero aún así hay una distancia. ¿Quién de nosotros puede entender la mente y los pensamientos y los propósitos de Dios? A mí me maravilla cuando hay personas que hablan de Dios, no sé, como si fuera el vecino de al lado, como si fuera alguien del cual sabemos todo. No conocemos más que lo que la Biblia nos dice. Y la Biblia misma se encarga de decirnos, ojo, vosotros no sois igual que Dios. Por tanto, no podéis llegar a comprender
No podemos llegar a comprender la inmensidad, la profundidad, la extensión y el poder de lo que es Dios. Y no podemos definir a Dios, porque definir es poner límites a una cosa. No podemos definirlo. Aquí lo que hace la confesión de fe es simplemente recoger toda una serie de textos bíblicos y dice, y los va poniendo juntos. Cada afirmación tiene una referencia bíblica. Lo que la confesión de fe no define a Dios. Nos dice, la Biblia lo que nos dice de Dios es esto. Y ahí es donde hemos de parar. Realmente, a veces da pena el ver como muchas personas o algunas pues hablan de Dios como si pudieran penetrar en lo más profundo del ser y de la voluntad de Dios. No, Él está allí y nosotros aquí. Hay tal diferencia, tan grande, que no podemos de ninguna manera llegar a comprender esa maravilla, excepto lo que la Biblia nos dice. Excepto lo que la Biblia nos dice. Y ahí es donde debemos de parar. Por eso es muy en vano las especulaciones de los filósofos, las especulaciones de los teóricos, los psicólogos de hoy día, en cuanto a Dios. Son especulaciones y que, naturalmente, que prescinden de la Biblia y quieren llegar más lejos de lo que la Biblia habla, como si pudiéramos llegar a conocer todos los secretos y misterios de la divinidad, cuando de entrada no tiene principio ni fin. El mundo sí. La teoría famosa del Big Bang, a lo mejor empezó entonces, no se sabe, eso tampoco, ¿no? Empezó allá, no se sabe cuándo, con una gran explosión de energía que dicen que es el origen de todas las cosas. Bueno, si Dios usó eso, naturalmente quien desencadenó todo eso es Dios mismo. Y Dios era anterior al Big Bang y a todas las cosas que han pasado en el universo. Y las leyes del universo las ha creado Él. Pero nosotros no podemos llegar al fondo de la cuestión, porque no podemos comparar a Dios con nada. No es un hombre, no es nada que podamos conocer aparte de Él. Es misterioso. Pero, como dice aquí en sus atributos, es misericordioso, amoroso, benigno, paciente, abundante en bondad y verdad, perdonador de la iniquidad, etcétera, etcétera. Todo eso nos dice la Biblia acerca de Dios. Que nadie intente nunca decir, yo, si no conozco el 100% de lo que es Dios, y con esto también estoy incluyendo a la persona de Jesucristo, si no conozco el 100%, no puedo creer. Es una postura, ¿verdad? Las personas con la mente más bien inclinada hacia la filosofía, etcétera, pues llega a la conclusión de que a Dios no se le puede conocer. Pero eso es falso. Podemos conocer a Dios, es más, Él nos exhorta a que le conozcamos, pero dentro de los límites de la Escritura, los límites de la Biblia. Ahí podemos conocer a Dios. Y dentro de los límites de la persona de Jesucristo, a la cual también conocemos por la Biblia. Eso es todo. Y bien, esos versículos de Romanos 8, del 28,
y del 29, 30, etcétera, esos versículos nos hablan de todo esto. Hay literatura sobre el tema de la predestinación y yo os aconsejo que lo leáis empezando por Juan Calvino. En las instituciones os será fácil encontrar los capítulos donde habla de estos temas. Pero creedme, no hagáis caso de los que piensan o dicen que la idea de la predestinación la inventó Juan Calvino, ¿verdad? Que va, más lejos no puede ser. Eso está aquí en las Escrituras, y si queremos buscar el nombre de una persona muy gran maestro sobre esta verdad, pues tenemos que decir que fue el apóstol San Pablo, y después vino San Agustín, y después viene pues la Reforma y los que contribuyeron a eso. Pero por eso digo que eso de llamarnos calvinistas a mí no me gusta nada. ¿Por qué? Porque no somos calvinistas, somos cristianos, creemos en las verdades bíblicas, como están también recogidas en las confesiones de fe, y ahí está. Creemos en la soberanía de Dios. Somos de los que creen en la soberanía de Dios. De un Dios que en su inteligencia, en su poder, en los secretos de su voluntad y de sus decretos eternos, ha configurado todo lo que es la historia de esta humanidad. Y claro, cuando alguien nos dice, bueno, y si hay un Dios bueno, ¿por qué pasan tantas cosas malas? Esa es una pregunta regular. Pues bueno, hay que empezar a contarles la historia desde el principio. Y es que Dios creó e hizo todas las cosas buenas. Y aquí que todo era bueno. Y el ser humano era inocente en un principio. Pero como dice aquí, también podía cambiar. Dios hizo las cosas a su imagen y semejanza, pero no con el nivel que Él tiene. Dios creó, y he aquí que todo era bueno, dice la Escritura. Pero cuidado, la creación no es Dios mismo, Dios es algo aparte. Lo hizo bien todo, pero el ser humano al cual dotó de una libertad mutable que podía cambiar. Esa es la diferencia con la voluntad de Dios, que es inmutable. Y por tanto, de ahí viene la caída, de ahí viene la destrucción, el desastre, de ahí viene la condenación, de ahí viene el dolor, el sufrimiento, la catástrofe, todo eso viene de ahí. Y ahí está la historia de una rebeldía contra el Creador mismo. Vamos a dejarlo ya por hoy. Simplemente que el apóstol Pablo nos está diciendo en esta carta a los romanos que a los que antes escogió, versículo 29, a los que antes escogió, de manera que ya antes de la fundación del mundo, ya hay un acto de escoger, también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también declaró justos, y a los que declaró justos, a estos también glorificó. Y ahí tenemos, paso por paso, todo el plan de la redención de Dios, que tiene su origen en ese acto de elección soberana, de predestinación, de lo cual hablaremos un poco más en algunos puntos que necesitamos aclarar aún, porque se pregunta uno si hay, por lo tanto, qué ocurre con los que no están dentro de esa categoría de elegidos de Dios.
y hablaremos de ello algo también. Pero que quede claro que la predestinación no es una fuerza ciega, ni Dios es un ser que hace las cosas sin orden ni concierto, sin propósito. No es eso. Todo tiene perfectamente tasado, perfectamente decretado y organizado y previsto. Y ese es el Dios que nos presenta la Biblia misma. A Él debemos acercarnos y en Él debemos confiar con todo nuestro corazón. No seamos como aquel desconfiado ermitaño que pasó de una cierta seguridad a una desesperación porque no se lo creía que podía ser él un elegido, porque miraba a sus propios méritos, a sus propias obras, y en eso nunca habrá seguridad. La seguridad nos la da Dios mismo. Que el Señor os bendiga, hermanos y hermanas.